Arrancar, entonces para nosotros como el área de lengua castellana es un gusto volverlos a tener a ustedes. En esta oportunidad, pues nos vamos a acompañar la profe Ana Isabel Pulido, ella orienta en el grado octavo B, la profe Rubí Sierra, ella orienta en el curso octavo C, y pues mi persona, que es Simón Fonseca, en el curso de octavo A. Es un gusto volverlos a tener, reitero, les extendemos un fuerte abrazo de parte del área y vamos a conocer como tal cuál es nuestro orden del día. En este momento ya se está compartiendo pantalla con ustedes como tal para que nosotros revisemos cuál va a ser esa organización que vamos a tener. Primero, nuestro saludo y bienvenida. Segundo, vamos a tener las recomendaciones que vamos a tener en cuenta para los encuentros virtuales. Luego, posteriormente vamos a tener nuestra oración, luego la literatura del colonialismo, luego la explicación de Sor Juana de la Cruz y el soneto, posteriormente las recomendaciones que se van a dar, la firma de asistencia y por último vamos a dejar las preguntas por parte de los estudiantes acerca del taller propuesto y como tal de la explicación que se va a dar el día de hoy. Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta esas cositas. En este momento se está compartiendo con ustedes las recomendaciones que vamos a tener durante la clase. Entonces, primero, el primer favor que le vamos a pedir nosotras es que desactivemos la opción de cámara, esto con la finalidad de que mantengamos la red y no se nos vaya a caer para cada uno de nosotros. Vamos a desactivar el sonido eh, para pedir la palabra en el chat y activar el sonido para participar. Solo al finalizar la clase vamos a activar el sonido para poder preguntar. En el chat no es para nosotros, es decir, no vamos a empezar a conversar en el chat acerca de nuestras cosas, sino solo lo vamos a utilizar o para participar o para firmar asistencia, ¿listo? O para hacer alguna pregunta o inquietud que nosotros tengamos. Si no estamos escuchando bien y todo ello, no vamos a interrumpir por medio del sonido, simplemente lo vamos a escribir en el chat. Manejar un vocabulario respetuoso. ¿A qué me refiero cuando estoy diciendo? Cuando estoy hablando de un vocabulario respetuoso, me refiero a cuando nos vayamos a dirigir en torno a las preguntas al final, entonces lo hagamos de la mejor manera. Una sugerencia, también lo hagamos con un vocabulario respetuoso. Firma de asistencia en el chat al finalizar la clase. No necesariamente al finalizar la clase, pero sí ya lo podemos ir realizando. Es decir, en el chat poner solo nuestro nombre y obviamente el curso, porque sabemos que estamos distribuidos eh, en todo octa. A partir de este momento, la clase está siendo grabada, entonces, por tanto, vamos a mantener ese respeto porque este material también le sirve a los compañeros que no pueden hacer conectividad del día de hoy y este va a ser como tal su material para que ellos puedan más adelante referirse para conceptos o claridad en el tema. Entonces, muchas gracias. Vamos con la oración del día de hoy a cargo de la docente Rubiela Sierra. Buenos días, chicos. Chicos y chicas, realmente estoy muy contenta de poderlos ver, de poder interactuar con ustedes después de tanto tiempo. Entonces, les deseo muchas bendiciones en el día de hoy. Vamos a comenzar con la oración. Recordemos que en una de las frases que Jesús nos dice que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, Él nos lo dará. Entonces hagamos la oración confiados de que Papito Dios está con nosotros, que Él nos oye, que podemos decirle
nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, aun cuando estamos tristes, podemos decirle a Él lo que sentimos y pedirle su ayuda, confiados siempre de que Él nos oye. Entonces vamos a comenzar con esta oración allá en sus casitas, chicos. La pueden realizar con el micrófono apagado si desean hacerla en voz alta o en voz o mentalmente conmigo. María, mujer solidaria con los demás. En aquellos días partió María apresuradamente a las montañas, a una ciudad de Judá, y habiendo entrado en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Se detuvo María con Isabel cosa de 3 meses y volvió a su casa. Como llegase a faltar el vino, dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Respondió Jesús, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. Dijo su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga. María, una mujer ejemplar, una mujer que siempre ha estado humilde, decidida desde un inicio a hacer la voluntad de Dios. Cuando los discípulos le refutan a Jesús, sí, le refutan a Jesús, María les dice que hagan todo lo que Jesús les diga. Entonces vamos a continuar la oración a María, decimos todos. María, Madre, dame un corazón generoso, abierto a comprender, a ayudar y a amar al prójimo. Dame un corazón generoso al perdón y a la misericordia. Dame un corazón grande para atender al que está tirado en el camino. Amén. Entonces, acá en esta oración estamos pidiendo también igualmente que podamos tener un corazón similar al de María, similar al de Jesús, dispuesto a ayudar a los demás. Recuerde que en esta situación, en esta crisis que está viviendo el mundo entero, muchas familias probablemente están pasando dificultades y que todos debemos estar dispuestos para servir, ¿cierto? Porque como decimos muchas veces, en semar, en remar, decimos que el que no sirve para servir, no sirve para vivir, ¿cierto? Entonces debemos estar siempre listos y dispuestos para servir, así como María, así como en aquella ocasión en las bodas de Caná, donde María le dice a los discípulos de Jesús que hagan todo lo que Jesús les diga. En ese día Jesús estuvo ahí en la imagen, podemos observar el agua convertida en vino. Cuando Jesús convierte el agua en vino, Él estuvo dispuesto a servir en una situación donde había una familia angustiada porque se les había acabado el vino y no tenían con quién atender a sus invitados. Aunque Jesús no era el anfitrión, Él estuvo dispuesto a ayudar a aquella familia que lo estaba necesitando. Nosotros, al ejemplo de Jesús, al ejemplo de María, debemos estar siempre dispuestos a ayudar en nuestras casitas, en esos momentos que estamos todos congregados en nuestras casas, estar dispuestos a servir a la mamá, a servir al papá, a los hermanitos, cuando ellos lo necesiten. Bueno, chicos, entonces iniciamos el día de hoy nuestra clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Rubí, por esta oración tan bonita y tan sentida. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, con lo que respecta al taller número 4 y 5 del segundo periodo, en cuanto a la literatura colonial. Es importante que tengamos aquí en cuenta para podernos contextualizar qué ha pasado y qué hemos visto hasta el momento. En el primer periodo nosotros arrancamos con literatura precolombina, posteriormente nos fuimos a la literatura de la conquista para llegar a la literatura colonial. En ese primer periodo nosotros veíamos literatura precolombina, donde nosotros veíamos como tal el siglo XV, en donde se habían consolidado las grandes civilizaciones. Dentro de estas grandes civilizaciones nosotros teníamos la civilización de los incas, de los mayas, de los aztecas, por su parte los incas en Perú, los mayas en Guatemala y México y los aztecas en México. Recordemos que como tal, aquí cada una de estas civilizaciones ya tenía como tal consolidada su jerarquización social,
culturalmente también ya estaban consolidados, tenían su propia política y culturalmente, acordémonos que eran politeístas, que son politeístas que creían en muchos dioses. Y recordemos que la literatura, en cuanto a la precolombina, la época precolombina, era netamente de tradición oral, como todavía no había un sistema de escritura, sí se comunicaban por medio de los jeroglíficos, pero todo era de tradición oral, es decir, de transmisión de generación en generación. Encontrábamos dos recopilaciones importantes de esa mitología que ellos hacían, que era la explicación a toda la creación y a todos sus dioses, y era el Popol Vuh y el Chilam Balam, que hablaban un poco de este marco histórico. Y ya, mientras tanto, en Europa, ¿qué estaba pasando? Se estaba consolidando como tal la Edad Media, era la Santa Inquisición, es decir, el poder absoluto de la Iglesia. Posteriormente, vamos a encontrar la literatura de la conquista. ¿Qué pasa en la literatura de la conquista? Se da cuando llegan precisamente acá los colonizadores a América, estamos hablando del año 1492. Aquí sí, también vemos que la llegada de Cristóbal Colón, está Hernán Cortés, Fray Bartolomé de las Casas, entre otros, ¿cierto? Estamos hablando más o menos del siglo XVI, donde se viene precisamente de una tradición oral, pero aquí ya ellos, aparte de imponer su lenguaje, también imponen como tal eh, la religión. Entonces, al hacer esto, pues empiezan a enseñar a los indígenas a escribir nuevas vidas y a hacer como tal, refractar y mostrar como tal las experiencias que tenían tanto los colonizadores como las que tenían los indígenas. Por tanto, nosotros vimos, terminando en el primer periodo, lo que eran los bestiarios, cómo era la exageración como tal de los animales y cómo lo comentaban en su tiempo los colonizadores. Y también mirábamos un género importante, un género literario que nace y es la crónica, ¿cierto? Que era como esa percepción que tenían con respecto al mundo, tanto los indígenas como los colonizadores. Y entonces aquí ya se empieza a ver como una dominación por parte de los españoles en cuanto a la cultura, en cuanto a la religión, en cuanto a la política. Y esto era para poderlo enviar como tal a Europa. Recordemos que es un encargo que también hace por parte de la reina Isabel. Aquí, en cuanto a los cronistas, los grandes cronistas que tenemos, pues tenemos primero a Cristóbal Colón, que primero él habla como toda esta maravilla, el asombro. Hernán Cortés, que en su tiempo también, en su momento también lo dijimos en clase, que es una persona que empieza a hablar eh, de lo despectivo, de que era por los indígenas, fue una de las personas más sanguinarias que se pueden encontrar en este descubrimiento de América. Está Fray Bartolomé de las Casas, que es un fray. Un fray es una persona que sirve como tal a la iglesia y pues él sí, hablando un poco más su corazón, y en cuanto a las crónicas, empieza a hablar precisamente de la contemplación que se tiene por los indígenas. Ya llegando a la literatura colonial, hago todo este reencuentro para nosotros poder contextualizarnos en la literatura colonial. Ahí estamos hablando del siglo XVII y siglo XVIII, en donde los colonizadores europeos empiezan a darse cuenta de todas esas riquezas que tiene como tal la época precolombina y pues deciden que tener el dominio total y pues necesitan controlarlos y ejercer un control tanto político y administrativo. Entonces, ¿qué hacen para ello? Derrocar los grandes imperios. ¿Cuáles eran los grandes imperios? Está el imperio inca, el azteca y el maya, ¿cierto? Entonces, al ejercer como tal todo este control, pues, ¿qué pasa? Caen en la esclavitud. Cada uno de los imperios se cae y llega al dominio absoluto de quienes, de los conquistadores y de los españoles, en su gran mayoría. Entonces, en cuanto a la literatura colonial, en ese momento en Europa ya han salido de la Edad Media y están en la época del Barroco. En Europa como tal. Entonces, como tal, ellos tienen
mucho en cuanto a la literatura es de complicarse en las formas, es decir, son muy formales en la estructura de hablar, de escribir, y eso un poco se lo van a transmitir también a la literatura colonial. Entonces aquí también surge la novela histórica, en donde trataban de recopilar a través de todo lo de los indígenas, de lo nativo, y también está como ese influjo español, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, en cuanto a las características que se dan como tal en la literatura colonial, pues primero vamos a ver que se enaltecieron a los conquistadores, pues recordemos que ellos ahorita, en este momento, tienen el dominio absoluto, tienen el poder de los indígenas y están sometidos a la esclavitud. Entonces, ellos lo hacen a través de esa literatura histórica. Luego vemos el influjo español. ¿Qué quiere decir el influjo español? Que como están fuertemente marcados por eso que está pasando en Europa, que es la literatura del barroco, pues desaparecen todas las normas de la cultura nativa, es decir, desaparece lo autóctono, lo que estaba consolidado desde las grandes civilizaciones, y pues hay cosas que hasta el hoy pues perduran, como es la agricultura, la medicina, los tejidos y la cerámica, que son cosas que se podían traer de los españoles. Como estamos diciendo que fueron fuertemente influenciados por el barroco, pues hay dos características importantes del barroco que salen acá. En primera medida, el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo pues era utilizar un lenguaje muy culto, y entonces al utilizar un lenguaje muy culto es necesario utilizar figuras retóricas. Por eso en los anteriores talleres veíamos, por ejemplo, la figura del hiperbatón, que era cómo acomodar las palabras sin perder el sentido de la frase. Veíamos las metáforas, como era la sustitución de algunas palabras para decir lo mismo, pero con un lenguaje más enriquecido, ¿cierto? Que era un lenguaje donde se utilizaban las figuras retóricas. Ya uno de los, bueno, en cuanto al conceptismo, es utilizar términos, es decir, consiste en utilizar muchas palabras con el menor número posible de ellas. Entonces ahí podemos ver también el hiperbatón y algunas figuras retóricas. Y recordemos que aquí el género más importante que se está dando en ese momento es la crónica, porque a través de ella se van a mostrar como tal todas las experiencias que tenían los españoles en cuanto a lo que concernía a lo que han visto con los indígenas. Bueno, en cuanto a autores representativos, en cuanto a la literatura colonial, primero pues tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, ya habíamos hablado más atrás de ello, y Fray Bartolomé de las Casas fue muy importante, también fue un cronista bien relevante en donde muestra todas esas experiencias. A diferencia de Hernán Cortés, a diferencia de Cristóbal Colón, pues Fray Bartolomé de las Casas sí llega como a hacer esa concientización de lo que están haciendo los españoles con los indígenas, y un poco de eso se ve en los escritos de él, precisamente abarcando de esa angustia que le da y hablando de esa pertinencia que tiene la fe católica y su patria, y qué están haciendo los españoles en cuanto a los indígenas. Por otro lado, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que más adelante también la va a explicar la docente Ana Isabel Pulido, pero de ella podemos decir, es una mexicana que combina esa devoción, esa religión, también con la escritura. Entonces, está muy influenciada por el barroco eh, eh, europeo, pero ella lo transmite al barroco americano y es su máxima representante en el barroco americano. Abarca todos los géneros literarios, combina lo filosófico con lo religioso, tiene obras muy importantes. Ya empezamos a hablar de obras literarias, mientras que nosotros veíamos que en la literatura precolombina y en la literatura de la conquista como que no surgían personas del común.
Entonces, tiene dos obras importantes, El primer sueño y El dueño Narcisa, donde hablaban precisamente de de incitar a las personas a la libertad. Y luego tenemos a Garcilaso de la Vega. Él es un peruano, él es inca, y a pesar de ser peruano, pues él viene de raíces españolas. Acordemos que hubo también un cruce de razas, y él es el hijo de un conquistador, y él precisamente habla en todas sus crónicas precisamente de salvar las tradiciones, de lo que se estaba perdiendo. Posteriormente, entonces ya vamos a entrar a mirar a Sor Juana Inés de la Cruz con la docente Ana Isabel Pulí. Anita. Bueno, en cuanto a Sor Juana Inés de la Cruz, entonces, importante, ya estábamos diciendo, es mexicana, es una mujer que se hace muy brillante y es la máxima exponente del barroco como tal en América. Sigue Anita. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que Sor Juana Inés de la Cruz es una de las representantes de la literatura colonial, y teniendo en cuenta lo que la profe la profe Ivonne nos acaba de explicar, esta fue la mujer que arriesga toda su vida y arriesga todo su pensamiento ante la situación social que se estaba presentando, ya que las mujeres no tenían el permiso para hacer muchas cosas debido a la situación que allí concernía. Entonces fue una persona que manifestó en cuanto a la literatura una gran riqueza. Aprendió a leer desde muy pequeña. Este contenido lo trabajamos un poquito en el segundo taller para hacer un recorderis sobre esta mujer. Su grandeza radicó en mostrar el desacuerdo que tenía ante las injusticias de la época con respecto a las mujeres. Ella fue la que se atrevió a escribir, porque no era permitido en la época. Entonces ella, aparte de su vida religiosa, que fue una opción casi que obligatoria, porque esa era la opción para ella poder expresar su sentir. Ella no lo podía hacer si solamente se dedicaba a ser ama de casa o a ser una chica soltera, como en la actualidad lo podríamos hacer, sino que su opción, o la única opción que tuvo, fue ingresar al convento para tener una vida religiosa. ¿Sí? Y de esta manera se le permitía, por ser religiosa, ahí está la diferencia social y estrato, que solamente ellos eran los privilegiados para escribir. Entonces, de acuerdo a todo ese rastreo que hizo la profe Ivonne, donde empezaba con solo lo tradicional, vemos que acá ya la literatura, con respecto a obras literarias, a escritos, fue avanzando mucho. Esto fue avanzando y dentro de su retórica, dentro de todos sus escritos, vemos que hay narrativa, hay poemas y hay algunas obritas de teatro que ella realizó, y dentro de los poemas, dentro del género lírico, ella se caracteriza por sus escritos llamados sonetos. Entonces, en este cuarto taller vemos que los sonetos son composiciones líricas en los cuales se expresaban muchos sentimientos
del autor, de la situación, del amor. Ella se enfatizó bastante en el amor y en valores, en muchos temas llamativos para la sociedad. Pero como les digo, o sea, fue increíble y asombroso la manera como ella de alguna manera hace que en la mujer se permitan muchas cosas. Y teniendo en cuenta ya lo de esa literatura lírica, teniendo en cuenta que hacemos referencia a poemas, a versos, entonces tenemos que el soneto como tal es una composición lírica de 4 estrofas, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Son 4 estrofas, las 2 primeras tienen 4 versos, que los versos son cada una de esas lineecitas hablando metafóricamente, donde dice, por ejemplo, la primera dice, cerrar podrá mis ojos la postrera. Ese es nuestro primer verso. ¿Sí? Entonces, el soneto está conformado por 4 estrofas y las 2 primeras son cuartetos. Cuartetos, ¿por qué? Porque está conformado por 4 versos. ¿Sí? Ahí dice 4 versos cada uno. Y los dos últimos, las 2 últimas estrofas están compuestas por 3 versos. ¿Sí? Entonces nuestra tercera estrofa dice, alma a quien todo un Dios prisión ha sido. ¿Sí? Entonces este primer verso, estos 2 tercetos, nos podemos dar cuenta que cada uno de ellos tiene 3 versos. Y al contar toda la composición lírica, entonces tenemos 14 versos. En los tipos de rima, entonces encontramos otra característica muy importante. Bueno, hay algo muy importante que rescatar que mencionar de los sonetos, que son composiciones de arte mayor. Cuando hablamos de arte mayor, hablamos de composiciones mayores de 8 versos. En este caso hay 11 versos. ¿No? Y estos versos son endecasílabos. Bien, que el verso tiene 11 sílabas, pero eso ya lo veremos aquí más adelante. Bien, para luego ya analizar e identificar un soneto. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, el primer paso es observar que tiene 14 versos. Aquí vemos que está nombrado cada verso, B1, B2. Ahí vemos cada versito para poderlo reconocer. Los 2 primeros cuartetos, los 2 siguientes son tercetos. Y tenemos una característica muy importante de los sonetos, que es que tiene una rima abrazada y consonante en las 2 primeras estrofas y una rima cruzada y consonante en los 2 tercetos. Vamos a ver qué es eso. Pues primero que todo recordar que la rima, recuerden muchachos, es la repetición de consonantes o vocales en las palabras al finalizar las palabras, en el caso de los versos, ¿sí? Porque eso no lo vamos a encontrar en la narrativa. Tal vez en una narrativa lírica sí encontremos rima, pero en este tipo de lírica, que son versos, rimas son las palabras que finalizan en cada verso. Por ejemplo, en el primer verso dice eres en cada instante en mi memoria. Vemos que la palabra memoria tiene su acento en mo, memoria. Entonces, cuando hablamos de una rima consonante, quiere decir que a partir del acento de la vocal que está acentuada, de ahí hasta el final, esas letricas, en este caso oria, va a rimar con el cuarto verso, ilusoria. Entonces dice, eres en cada instante en mi memoria, imagen que me anima, me enloquece. Ahí nos damos cuenta que enloquece y memoria no rima. ¿Pero por qué? Porque la rima de los sonetos tiene esta estructura. Generalmente es la clásica proveniente de Italia, ¿sí? Tiene muchas características italianas. Y como hubo mucha influencia europea, entonces por eso encontramos estos elementos. Entonces vemos que memoria nos rima con ilusoria, por eso encontramos a, que están rimando esas dos. Y en el centro vemos que dice, imagen que me anima, me enloquece, eres llama del que luego que aparece. Aquí rima enloquece con aparece. También las últimas letras de la palabra.
A eso le llamamos una rima consonante. Cuando le llamamos rima asonante, quiere decir que solamente riman las vocales. En este caso riman vocales con consonantes. Y digámoslo así, para llamar un tipo de rima, o para la métrica, este tipo de sonetos, este tipo de composiciones, se nombran, digamos que con letras, para identificar qué tipo de rima es, porque hay muchísimas clases de rima, pero esta es la básica en los sonetos. Bueno, entonces esa misma rima vamos a encontrarla en la segunda estrofa, en los versos 5, 6, 7 y 8. Rima abrazada y consonante. ¿Por qué abrazada? La misma palabra de pronto la podemos asociar. Abrazada quiere decir, viene como de los brazos, como que yo cojo todo, entonces quiere decir que la A, el verso A, con el primer verso con el cuarto verso, riman y como que cobijan la estrofa. ¿Sí? Entonces riman esas dos como dándole el cierre a la estrofa. Por eso la llamamos rima abrazada y consonante. Luego viene la rima cruzada y consonante, que aquí vemos que rima, bueno, también vemos la rima consonante, que rima, por ejemplo, el verso 9, la última palabra que es esto, dice, mi sentimiento es mucho más que esto, afán que muere por estar contigo, aunque fiel, cálido, leal, honesto, entonces fijémonos que aquí rima esto con honesto. Aquí ya cambia un poco más la rima, ¿sí? Esta rima cruzada se denomina cruzada porque los versos pares tienen una rima y los impares tienen otra. Entonces fijémonos que aquí los pares, el 10, el verso 10, rima, eso pasa en los tercetos, ¿no? En los dos últimos. Ya en los dos primeros, pues es otro tipo de rima. Entonces vemos que en los pares, en el verso 10, rima con la otra estrofa que es alma digo, que es el verso 12, y andar conmigo, verso 14. Entonces, los versos pares tienen ese tipo de rima, están rimando con la palabra contigo, digo, conmigo, las últimas palabras de los versos. Y los impares en estos dos tercetos tienen una rima diferente. Entonces rima el verso 9, más que esto, con el verso 11, honesto, y el verso 13, pero presto. A eso le llamamos esa rima cruzada. Ya no es como abrazando, digamos, las palabras o la estrofa, como lo vimos en los primeros cuartetos. Bien, luego ya, después de este elemento que es muy importante, vamos a pasar a los versos endecasílabos, que es otra característica de los sonetos. Bueno, en los versos endecasílabos, aquí tenemos un ejemplo de un soneto de Sofía Niño de la Cruz, que dice, el título es Que consuela un celoso epilogando la serie de los amores. Ella escribía mucho sobre el amor, ¿sí? Y aparte del amor, también tenía temas como valores. Ella no se delimitó a escribir cosas de temas religiosos, sino se enfocó también en el amor. Tal vez de pronto porque no lo pudo vivir como quería, con su total libertad, y su único camino fue ir al convento, cuestión que en la actualidad pues no sucede, ya tenemos mucha libertad de decisión. Bueno, aquí vemos un soneto, como lo venía diciendo, las dos primeras estrofas de 4 versos y los dos siguientes tercetos de 2 estrofas, y esas estrofas con 3 versos. Bien, entonces, fijándonos en el primer verso que dice, amor empieza por desasosiego. En ese primer verso vemos unas líneas en diagonal separando las sílabas. Cuando hablamos de una separación ortográfica, entonces sabemos que la sílaba pues tiene
un golpe de voz. Cuando yo digo amor, la palabra amor tiene 2 sílabas. Entonces, al contar esas sílabas en este primer verso, vemos que hay 11 sílabas. Entonces, la primera es A. Si ahí ustedes desde su casita, silenciando los micrófonos, ustedes las van a contar para que no haya interferencia, pero nos vamos a dar cuenta que hay 11 sílabas. Entonces, vemos que los vamos a determinar pues, con los deditos, que es una manera para que ustedes entiendan que hay 11 sílabas. Amor empieza por desasosiego. Vemos que hay 11 sílabas. Y así sucesivamente con el siguiente verso y con el siguiente verso. ¿Bien? Pero tenemos un detalle en este tipo de sonetos. Que, a ver si vemos acá un ejemplo para que ustedes estén un poco más. Yo creo que nos vamos a devolver para encontrar lo que les quiero explicar. Por ejemplo, cuando vemos, exacto, aquí ya tenemos nuestra diapositiva, nos vamos a fijar, por favor, en la parte inferior, ¿sí? No en el soneto, sino debajo del autor Oscar Bazán, debajo del nombre del autor, vemos que dice ahí verso 1, ¿sí? Y está dividido en sílabas. Les voy a nombrar las sílabas. Dice eres, en, ca, da, ins. Ahí vemos que la palabra cada termina en vocal y la palabra que le sigue inicia en vocal. Entonces, en la lírica y en este tipo de versos, en los sonetos, es una característica en la métrica, que la última palabra, la última sílaba que es da, con la primera sílaba de la siguiente palabra, hacen una sola sílaba. Si nosotros estuviéramos contando estas sílabas ortográficamente en cualquier texto narrativo, en una noticia, en lo que sea, Bueno, como está diciendo la profe Anita, entonces importante revisar como tal las sílabas para poder mirar qué tipo de versos son y poder contar allí. Entonces, en el soneto, pues este ejemplo que estamos viendo es el que hace Sor Juana Inés de la Cruz. Y aquí pues vemos como tal también cómo maneja ella ya eso en cuanto a los versos en decasílabos, que recordemos que pues como están influenciados por el barroco, pues son muy cultos al hablar y son muy cultos y uno de los versos en decasílabos, por ejemplo, pues son de los que más se asocian al culteranismo. Anita, ya está, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí ya podemos ver los versos en cuanto a los que hacía Sor Juana y vemos cómo se está separando como tal en sílabas. Listo. Ahora vamos en cuanto a unas recomendaciones que nos va a hacer
la profe Ruby. Entonces, atentos a cada uno de ellos porque son las normas de etiqueta que nosotros vamos a tener en cuenta en cuanto a la presentación de nuestros trabajos. Bueno, chicos, entonces, primero, con respecto a la presentación de nuestros trabajos, muy importante organizar muy bien la información. Antes de empezar a redactar nuestros trabajos, debemos haber organizado muy bien y presentar de forma ordenada nuestros talleres. En la ortografía, recordemos, siempre les recuerdo que iniciamos los párrafos, las oraciones con mayúscula, que terminamos con punto, que los sustantivos propios se escriben con inicial mayúscula. Eso lo hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. No nos olvidemos la importancia de la ortografía. Recordemos que una mala ortografía puede cambiar el sentido de las palabras. Siguiente, el plagio. Importantísimo esto, no podemos estar cortando y pegando información de la red y presentarla como propia, o de pronto un compañero hizo un trabajo y me lo prestó para mirarlo y entonces pues yo me aprovecho y envío ese mismo trabajo, solo le cambio unas palabritas y lo envío. Eso es algo deshonesto, no lo debemos hacer. Tercero, cuarto, enviar como asunto nombre, apellido y curso del estudiante. Chicos, esto se los hemos recordado en varias ocasiones, no se les olvide siempre en el asunto su nombre y apellido completo, los dos, porque a veces escribimos solo el nombre y pues resulta que en el curso hay varios, ejemplo, varios chicos que se llaman Fabián, un ejemplo, entonces la profesora pues queda perdida y entonces recordemos siempre los nombres y los apellidos completos con el curso del estudiante. Siguiente, documentos adjuntos en un solo archivo. Siempre enviemos un solo archivo, chicos. Tratemos de organizarlos y no archivos sueltos porque a veces enviamos un correo con la mitad del trabajo y otro correo con la otra mitad. Y no, porque pues esto hace que nos complique más el trabajo y se nos alarga el trabajo. Entonces, si enviamos todo en un solo archivo, nos queda mucho más fácil. La puntualidad para entregar, ahí en los talleres está la fecha. La fecha está en los talleres de cuándo es que deben enviar sus talleres. Entonces, por favor, enviémoslos a tiempo. Hagamos un esfuerzo por enviarlo a tiempo. No esperemos hasta última hora, que ya se nos fue el internet, que se nos presentaron cantidad de dificultades, sino que si podemos enviarlo un día antes, pues mucho mejor. Desde un día antes empecemos a revisar, a ver cómo hacemos. Cuando hablamos de la etiqueta, estamos hablando de esas normas virtuales, ¿cierto? Esas normas que debemos tener en el momento de la virtualidad, cuando enviamos un correo, que siempre en el asunto esté claro, que saludemos al profesor, que seamos muy respetuosos cuando enviamos esos correos, si son en las clases virtuales y vamos a escribir algo en el chat, también muy respetuosos, muy buena ortografía. Recordemos que todos somos seres humanos, no usemos palabras ofensivas y recuerden que siempre debemos tratar a los demás así como nos gusta que nos traten. Debemos portarnos en la red como nos portaríamos en la vida real, como estamos, como cuando nos portamos cuando estamos personalmente, con mucho respeto, escribir lo que sea que escribamos siempre, teniendo en cuenta que es otro ser humano el que lo va a leer, el que lo va a ver. Y por último, recordemos los correos. Entonces, los chicos de octavo A envían sus talleres a la profesora Ivonne Lorena Fonseca. Ahí pueden observar el correo. Los de octavo B envían a la profesora Ana Isabel, ahí en la pantalla observan el correo, y los de octavo C me envían los talleres a mí. Bueno, chicos, donde dice la profe Ruby Sierra. Entonces, ahora sí, continuamos, profe Ivonne, con las Gracias, Ruiz, preguntas. por estas recomendaciones. Ahora vamos con el espacio de preguntas. Sé que pues van a surgir